Continuamos con el doctor José Luis de la Cruz. Doctor, es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Es doctor en Administración con especialidad en Economía Aplicada por el Instituto Tecnológico Monterrey. Es maestro en Economía por esta institución. Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el Instituto Politécnico Nacional. Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico Monterrey, Campus Estado de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desempeñado como subdirector de Análisis Macroeconómico y subdirector de Estudios Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es comentarista económico en radio y televisión, así como profesor de cátedra de los departamentos de Economía y Mercadotecnia y de los departamentos de Finanzas y Economía del Tecnológico Monterrey. Asimismo, fue coordinador general del Centro de Servicios MBS Multivisión de México. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Tendremos el control de la presentación. Gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar en el Colegio de México, donde tuve muy gratos recuerdos y algunos no tanto, pero al final del día es probablemente una de las mejores instituciones en el área de economía del país. Y bueno, la idea de la presentación es generar un análisis sobre en dónde se encuentra México en estos momentos respecto al tema de productividad, pero dándole un énfasis en el vínculo de las relaciones internacionales que forzosamente debemos revisar si queremos ver qué tiene que hacer nuestro país. Lo que ya se ha comentado de alguna forma es México ha caído en un estancamiento, en un círculo vicioso en donde Gabriel Said muy bien lo interpretó hace ya casi 40 años, ¿no? Es decir, tenemos ahí un cielo que nada más no vemos, ¿no? Después de tantos cambios de modelo, diversos cambios estructurales al modelo económico, al modelo político, al final del día seguimos en un entorno de bajo crecimiento. Parte del problema desde mi punto de vista, y que utilizo una referencia de Mary Grindler, es que al final del día tendremos que estarnos cuestionando cuál ha sido la eficacia de la élite política para administrar este país. Probablemente lo que tenemos es grandes políticos en campaña, pero habrá que preguntarnos si una vez que llegan a la administración pública tienen la misma destreza para ejecutar una función que por naturaleza es distinta, ¿no? Entonces, parte desde mi punto de vista del problema es de que al final del día la eficacia en la gestión de la administración pública no es la misma que en la parte política. Algunas gráficas, esta que ustedes ven, pues en esencia contrasta Chile, China, Corea del Sur, México, podríamos poner otros países entre el 50 y el 2010, y en esencia lo que podemos ver en la línea azul es después de 1980, México estancado, el resto de los países crecen. Y si agregamos a Singapur, Taiwán, al final del día y la parte asiática, el problema es que en los últimos 50 años, en los últimos 60 años, el mundo no dejó de que independientemente de los partidos e independientemente de la estrategia política económica que se aplicó en particular en cada uno de ellos, el crecimiento, es decir, la eficacia para lograr que este país genere riqueza no ha estado. Y recordar aquí la definición básica del PIB, o sea, una de las definiciones básicas es valor agregado. O sea, al final del día, cuando nosotros vemos estas tasas de crecimiento, lo que estamos viendo es la tasa de crecimiento del valor agregado, es decir, la capacidad transformadora del sistema productivo nacional. Y aquí voy a hacer una reflexión un poco tocando parte de lo que mencionaba Alicia hace un momento. Debemos de ser muy cuidadosos con las teorías económicas que
que adoptamos. Al final del día, una teoría económica tiene detrás un marco filosófico, un marco de historia que cada país tiene en su realidad. Y el problema es de que en muchas ocasiones los hemos vuelto dogmas que no se mueven, lo cual es un riesgo. Y en esta otra, lo que vamos a ver es Estados Unidos tiene intereses, ¿no? Ellos mismos lo han mencionado. Al final del día, si nosotros vemos, y voy a hacer un repaso de varios políticos norteamericanos, Henry Kissinger fue muy claro en su libro La diplomacia. Ninguna sociedad ha insistido con mayor firmeza en lo inadmisible de la intervención en los asuntos internos de otros estados, ni ha afirmado apasionadamente que sus propios valores tienen aplicación universal. Es decir, Estados Unidos tiene una agenda hacia afuera y otra agenda hacia adentro. Al final del día, entonces, cuando nosotros negociamos tratados comerciales, debemos ser muy claros. O sea, los norteamericanos tienen intereses. De igual forma, Kissinger afirmó: ninguna nación ha sido más pragmática en la conducción cotidiana de su diplomacia, ni más ideológica en la búsqueda de sus convicciones morales históricas. Es decir, al final del día, debemos entender que al negociar con los norteamericanos, estamos negociando con una agenda que es mucho más compleja que ir y firmar un acuerdo comercial. Sin embargo, Kissinger no es el único ejemplo. Aquí tenemos es un libro bastante interesante, quien quiera leer sobre la crisis del 29, de alguien que fue el encargado o parte del encargado de la reconstrucción en Europa, y que menciona algo que Alicia había hecho una reflexión muy interesante. El intento por parte de un sistema de países con comercio multilateral interrelacionado de conseguir excedentes a través de la exportación tiende a eliminar todo comercio al disminuir las importaciones de los distintos países que comercian. Es decir, en esencia, lo que está planteando es de que al final del día se eliminarían las ganancias del comercio, y lo que plantea entonces es: el sistema económico y monetario internacional necesita en tales condiciones de un liderazgo, de un país que esté preparado consciente o inconscientemente, bajo un sistema de reglas que ha incorporado, a imponer pautas de conducta a otros países y a buscar que otros le sigan. Afortunadamente los norteamericanos también son muy claros y muy honestos, lo ponen por escrito. O sea, los que están haciendo las reglas ponen en escrito cómo juegan ellos. Y agrego uno más, y pues probablemente lo conozcan, es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, referente al TPP, fue también muy claro: sin este acuerdo, los competidores que no comparten nuestros valores, como China, decretarán las reglas de la economía mundial. Y agregó: seguirán vendiendo en nuestros mercados y tratarán de seducir a nuestras empresas, manteniendo sus mercados cerrados. El que sigue, un ex consejero del vicepresidente Biden de Estados Unidos, señalaron: cuando las reglas son justas, los estadounidenses pueden beneficiarse de la expansión del comercio, pero cuando los socios comerciales son libres para depreciar sus monedas y obtener ventajas comerciales, hay efectos negativos. Y en consecuencia, lo que afirmó, una afirmación cercana a la anterior, es: debemos incluir normas de obligado cumplimiento en los textos fundamentales de nuestros acuerdos comerciales y promulgar legislación interna que desencadene la acción automática contra los manipuladores de divisas en lugar de informes o el diálogo. Estamos hablando de republicanos, estamos hablando de demócratas, no importa el signo partidista. Los norteamericanos tienen muy claros, los intereses para ellos son muy importantes. En esta otra, que ustedes pueden ver esta tabla, además este sistema de información está disponible, les muestra lo siguiente, y que al final del día trata de plantear quién gana con el comercio internacional. En esencia, la mayor parte del comercio es para grandes empresas, es decir, son los grandes grupos de interés los que están atrás justamente de ese comercio internacional. Y en ese sentido, la líder de este proyecto menciona algo: los gobiernos tradicionalmente se han centrado en ayudar a los exportadores a crear nuevos productos y expandirse a nuevos mercados, pero es posible que deban hacer más para ayudar a las empresas a sobrevivir. Básicamente lo que se está hablando es: hay una política activa de los gobiernos para impulsar a sus exportadores, y normalmente los favorecidos son las grandes empresas. Pues
no es de sorprendernos, en realidad no tendríamos que sorprendernos, por ejemplo, hoy que amanecimos con esta noticia, ¿no? O sea, 7 de agosto, México y Canadá, de acuerdo a lo que se filtró en CNN, tienen que estar listos para decir si están flexibles hacia los intereses de Estados Unidos en el Telecán, si no puede negociar su salida Donald Trump. Y además dijo lo siguiente: la lógica de este plan es, además de romper las alianzas de la globalización, es una nueva política comercial. Y mencionan 5 puntos. En esencia, el primero es la renegociación o abandono del Telecán, 7 de agosto. El número 2 es la detención del TPP. El número 3 y 4 es el fin de importaciones injustas, es decir, todo lo que vimos con otros políticos, no nada más contemporáneos, sino desde hace décadas, es, al final del día, para ellos es muy sensible ahorita lo que denominan importaciones injustas, prácticas de comercio inequitativas. Y finalmente, y es algo que nos interesa mucho en la parte industrial, es buscar retener y devolver trabajos manufactureros. Entonces, al final del día, ahí están 5 puntos que se está filtrando el día de hoy, que van a ser la norma de cómo va a empezar Donald Trump, y lo puso así desde el día 1, el día 100 y el día 200 a implementar este plan. Entonces, al final de cuentas, el problema de haber adoptado teorías económicas que no están aterrizadas a la realidad nacional puede ser un problema. Y en este caso, este tipo de dogmas como que están ahí, que ahora ya se niega lo que antes se decía, es que la mejor política industrial es la que no existe, nos causó un gran daño, y ahí coincido con el embajador. O sea, la política industrial es el camino, porque como han mostrado, y últimamente el propio Joseph Stiglitz publicó un libro muy bueno, que en su versión técnica trae la demostración con modelos a los que nos gustan las matemáticas de cómo se vinculan los desarrollos de un sector a otro, al final del día la política industrial es la clave. Y el mejor ejemplo, pues nuevamente nos lo da China. 1978, base 100. 2013, el PIB secundario de China, de ese 100, vale 4.164. El PIB secundario de México vale 235. No es que no hayamos crecido, simplemente que el ritmo de expansión de ellos es abrumador. Y si lo viéramos con una función de producción, pues lo que hay adentro, acumulación de capital humano, físico, etcétera, el ritmo de acumulación que deben tener para mantener ese ritmo, esa expansión que es prácticamente una exponencial. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Este índice que a mí me gusta mucho, que es el índice de competitividad industrial, en realidad de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que en realidad es el índice que México tendría que estar siguiendo en la parte industrial, no otro, porque mide valor agregado. Lo que ustedes pueden ver es del año 2000 para acá, primero cayó y después se estancó, mientras que el de los chinos creció. ¿Por qué es muy interesante este índice? No me voy a meter a la fórmula matemática, pero lo primero que ustedes pueden ver arriba es lo que ve es valor agregado per cápita, y lo contrasta con el valor agregado de otros países. Entonces, sin tener la necesidad de hacer un índice de 200 variables o de 150 como los que existen y los que se están creando, lo que tenemos aquí es con 8 o 10 variables podemos contrastar la posición de competitividad en términos de valor agregado de México con el resto del mundo. Y entonces podemos explicarnos cuestiones como esta: crecimiento de la productividad entre el 92 y 2012, México versus Corea del Sur versus el resto de la OCDE, pues realmente es muy bajo, y ahí está el problema de bajo crecimiento. Lo queremos ver en función de la productividad total de los factores, comparando a México con Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Taiwán. Pues en esencia, después de 1980, México viene en una caída sistemática, y detrás de esto, pues en esencia está también la parte de innovación. Entonces, cuando nosotros observamos que México patenta entre 2000 y 2015 tiene 4.000 patentes registradas todo el país, y que en el periodo 2003-2012 Panasonic, una sola empresa, patentó 111.000, es decir, que somos el 3.7% de una empresa, pues al final del día pues es muy claro que le entramos a la globalización, primero sin entender las reglas de dominio geopolítico, y también sin entender los fundamentos económicos, ¿no? Digamos que hay una contradicción básica.
Esta pues es todavía más grave, es la evolución de la inversión pública en términos reales de acuerdo a INEGI entre el 93 y el 2014. En esencia es evidente, o sea, hay un estancamiento de la inversión. Entonces, independientemente de que se tenga la postura de qué genera el crecimiento, si el stock de capital o si del progreso tecnológico que hay detrás del mismo, pues es muy claro que con ese comportamiento pues no hay mucho que hacer. Pero además tenemos esto otro. Esta es la inversión reportada INEGI versus Hacienda entre 93 y 2015. Mientras INEGI reporta, está en términos nominales, pues no hay problema, es lo mismo, no está deflactada en ninguna de las dos. Mientras INEGI reporta un crecimiento de 0%, Hacienda reporta un crecimiento de 15.7%. También tenemos un problema de contabilidad, y eso no es cualquier cosa. ¿Por qué? La pregunta es, ¿con qué variable se toman las decisiones de política pública en términos de inversión de infraestructura en Cámara de Diputados, cuando se aprueba el presupuesto, y en el propio Ejecutivo? ¿Cuál de las dos cifras es? Y si bien alguna parte de las discrepancias se pueden entender, sí es muy claro que hay otra parte que queda ahí nebulosa, y el propio INEGI lo ha planteado. Entonces, al final del día, el haber abandonado política industrial, pues en esencia es haber abandonado parte de los fundamentos del incremento del crecimiento, de la competitividad y de la productividad. Es haber abandonado la idea, esta es solo una definición, no pretendo que abarque todo, abandonar la coordinación de programas regionales, de programas sectoriales que fomenten productividad y competitividad. ¿Qué dogma, por el contrario, sí adoptamos en este periodo? Esto que les voy a presentar es parte de lo que Fondo Monetario da como cursos de capacitación cuando uno está encargado de la programación de política de finanzas públicas. Nos han hablado mucho de la estabilidad macroeconómica. Bueno, ¿eso qué es? En esencia, la programación financiera te dice, tienes que lograr equilibrio interno e equilibrio externo. Bueno, ¿y eso qué es? Equilibrio interno, en esencia, es generar pleno empleo con inflación baja. No es un juego fácil, o sea, porque cuando estoy en pleno empleo, pues al final del día el ritmo de crecimiento debería de ser grande, habría elementos de demanda que empujarían la inflación hacia arriba, y una de las formas, la más sana para bajarla, pues es productividad, ¿no? Incrementos en productividad. El problema aquí es que entonces el equilibrio, tenemos que cuestionarnos si México tiene baja productividad, como mostré hace un momento, cómo está logrando tener inflación baja, y entonces si realmente a partir de ahí podemos tener un fundamento de estabilidad macroeconómica. El otro es equilibrio externo, que básicamente es tener una situación de balanzas de pagos controlada, es decir, que no haya endeudamiento, y ya mencioné hace un momento el problema del endeudamiento. El equilibrio macroeconómico, desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, no de un rojillo jacobino, es que se alcanza cuando hay equilibrio interno y externo. En esencia, aquí hay un elemento de productividad. Y tendríamos que preguntarnos si entonces realmente México ha alcanzado este equilibrio macroeconómico. Y entonces, como no lo ha logrado porque no tiene esa productividad, tendremos que cuestionarnos si realmente tenemos esa estabilidad macroeconómica que tanto se vende como el gran fruto. Esta otra gráfica que ustedes tienen aquí es la ruta crítica de cómo se hace una programación financiera de acuerdo al Fondo Monetario. Ustedes lo pueden ver, la estabilidad macroeconómica no es el objetivo. O sea, el objetivo es crecimiento per cápita sostenido, y en lo que se supone que se debe de estar trabajando es reformas estructurales para alcanzar ese equilibrio en largo plazo. Si ustedes ven, es en lo que hemos estado atorados los últimos 30 años y no hemos alcanzado ese crecimiento per cápita. Por eso la batalla de los últimos 15 años de generar reformas, que el problema es que no están generando crecimiento. Entonces, ¿cuál es el camino que desde mi punto de vista debemos, por donde debemos ir? Lo dijo hace unos días la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, es rápida transformación industrial. Si México no entra en una rápida transformación industrial, va a ser complicado que pueda competir con el Pacífico Asiático, que está creciendo a tasas de 7%, aún en Atonía algunos en 5%, y simplemente la plataforma logística que ellos tienen, China tiene 30 puertos marítimos en los primeros 70 lugares del mundo, el principal de México, Manzanillo, está en el lugar 68, y desplaza la 10ª parte del puerto de Shanghái. Entonces, al final del día tenemos que cambiar esa realidad. Y tenemos que entender otra cosa.
Esto que está aquí, que se lo debo al doctor Romero, que hace unos años me compartió, es esto que está, que no pretendo que se lea, es un documento el documento que el presidente Clinton o todos los presidentes envían cada año al Congreso de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sí pretendo? Y nada, lo puse para que vean que no fue un invento. Es que lo que nos dice es, en esta parte que está subrayada, que no alcanzan a ver, es en 1993 la mitad de las exportaciones que México hacía a Estados Unidos estaban libres de aranceles. Ajá. Y de la otra mitad era el promedio era 4% y en promedio era 2.07%. Es decir, cuando entramos al Telecán, en esencia los norteamericanos en ese párrafo, el presidente Clinton en ese párrafo de la entrada al Congreso, México nos dio todo y nosotros ya no teníamos gran cosa que darles, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener claro, porque como ustedes han visto en lo anterior y en esto, reitero, los norteamericanos son muy honestos, lo ponen por escrito y lo hacen público. La cuestión es nada más leerlo. Entonces, bueno, ¿y cuál es el resultado de esto? La apertura económica que hemos tenido es improductiva. ¿En qué sentido? Esta gráfica que ustedes ven es la parte de manufacturas que está dentro del programa IMEX, el contenido de insumos importados. En este momento es 75% de los insumos que se utilizan en este programa de manufactura, de las empresas que están registradas ahí, es importado. Solo el 25% es nacional. Entonces, pues es muy claro que cómo se quiere tener valor agregado, que es el crecimiento económico y que tendría que reflejar productividad, si nosotros lo que hacemos es maquilar, ¿no? Y eso nos explica esta gráfica que se la debemos a René Villarreal, que es básicamente las exportaciones crecen y el valor agregado de las manufacturas cae. ¿Y la realidad productiva cuál es? Esta tabla, que lo único que intenta plantear en la parte de arriba es unidades económicas que emplean hasta 2 personas, son el 72% y generan el 3.7% de la producción total. El último renglón es el 0.03% de las empresas genera el 44% de la producción. Es decir, es muy claro que al final del día, por eso podemos ver este tipo de comportamientos, entidades que no están industrializadas, que no tienen grandes empresas, y esta gráfica lo que plantea en el eje de las X es, al final del día, la población que está, el porcentaje de población en pobreza, y en el eje de las Y el porcentaje de la población en informalidad, pues en esencia son los más rezagados, Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Aquí no es nada más tener empresas. Esto lo que tienen ustedes es la relación entre número de establecimientos, permítanme aproximarlo a empresas de todos tamaños, y personas que están por abajo de la línea de bienestar. La relación es positiva, la correlación es de 90%. Es decir, el problema no es que estos estados no tengan negocios, el problema es el tipo de negocios que tienen, la mayoría en la informalidad. Y esto es cuando por tamaño de empresas. 2 minutos más. Entonces, al final de cuentas, y me voy a adelantar porque el tiempo es muy cruel, si ustedes ven la balanza comercial por tamaño de empresas, los únicos que tienen superávit son las grandes empresas, las de más de 500 empleados. El resto tiene déficit comercial. Entonces, al final del día, y me voy a adelantar nada más para irme a las conclusiones, lo otro estaba interesante. Bueno, les pongo una. Es el valor agregado del gobierno. La solución no está en el gobierno. El valor agregado del sector público es, en lo que va de la actual administración, es menos 0.8% en promedio anual. El valor agregado del sector privado es aproximadamente 2.7%. Entonces, transferir impuestos hacia el sector público sin una reforma para hacer eficaz la administración pública, yo no vería para qué. ¿Por qué? Al final del día, el problema no fue falta de dinero. Este es el costo financiero que tiene ahorita el manejo de la deuda, que ustedes tienen ahorita ya está prospectado a ser 2.8% del PIB. Es equivalente a 16 ramas administrativas del sector público.
y ahora sí prometo que acabo. ¿Qué es lo que desde nuestro punto de vista debe de existir? Ya me pasé. Es, al final del día, nosotros planteamos dos elementos centrales. Uno es, tiene que fortalecerse el mercado interno desde una base de producción interna. Y eso implica, necesitamos un nuevo programa de desarrollo en donde las acciones de política económica, de política pública, estén vinculadas con el desarrollo del sector privado nacional, también con el internacional, pero que tiene aquí una base productiva real, generando encadenamientos productivos, y pensamos que es la actividad industrial la que está encargada de eso. Y segundo, no vamos a poder renunciar a la relación con Estados Unidos, eso también es muy claro, esa historia no la podemos cambiar, pero sí lo que tenemos que hacer una propuesta es cómo generar una nueva plataforma productiva en América del Norte que para el caso de México sea inclusiva socialmente. Entonces, desde nuestro punto de vista son dos temas que tenemos que trabajar y que afortunado o desafortunadamente con la victoria de Trump nos van a obligar a acelerar ese proceso, porque ellos van a tomar decisiones y el 7 de agosto es la primera fecha que ya nos acaban de poner. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por ese análisis que parte desde una perspectiva distinta, que parte de este análisis de productividad y competitividad, pero de alguna manera converge algunos de los temas que ya se han trabajado en la mesa. Hacíamos referencia antes a esos objetivos que parecían inalcanzables de crecimiento